Cordial saludo. En este video vamos a ver el plano cartesiano. Mi nombre es Rubén Santillán Mosquera. ¿Qué es el plano cartesiano? Es el sistema que consta de dos ejes perpendiculares entre sí y cruzan en un punto definido como origen. Las coordenadas se ubican desde una posición en X y en Y. Las coordenadas se conocen como coordenadas rectangulares, pero también se conocen como coordenadas cartesianas. En la parte inferior tenemos un ejemplo de un plano cartesiano en donde el eje vertical se conoce como el eje y el eje horizontal se conoce como el eje X. El punto de corte entre estos dos ejes se conoce como origen. Y tenemos tres puntos que están representados o ubicados en este plano. ¿Cuál es el uso del plano cartesiano? Sirve para representar puntos por medio del sistema de coordenadas. También sirve para analizar matemáticamente figuras geométricas como la parábola, la hipérbole, la línea, la circunferencia, la elipse, entre otros. En la parte inferior podemos apreciar varias figuras representadas en el plano cartesiano. En este momento vamos a ver las partes del plano cartesiano. Vamos a empezar por los ejes. Se llaman ejes coordenados a las dos rectas perpendiculares que se interconectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada. Abscisa: el eje de las abscisas está dispuesto de manera horizontal y se identifica con la letra X. Ordenada: el eje de las ordenadas está orientado verticalmente y se representa con la letra Y. Veamos qué es el origen. Se llama origen al punto en el que se intersectan o se cortan los ejes X y Y, punto al cual se le asigna el valor de 0. Por ese motivo también se conoce como punto cero. Cada eje representa una escala numérica que será positiva o negativa de acuerdo a su dirección respecto al origen. Así, respecto al origen o punto cero, el segmento derecho del eje X, este segmento, es positivo, mientras que el izquierdo, este segmento de acá, es negativo. Consecuentemente, el segmento ascendente del eje Y es positivo, este de aquí, positivo, mientras que el segmento descendente es negativo, esta sección o este segmento de aquí. Por último, vamos a hablar acerca de los cuadrantes. Se llama cuadrantes a las cuatro áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares. Los puntos del plano se describen dentro de estos cuadrantes. Los cuadrantes se enumeran tradicionalmente con números romanos: cuadrante 1, 2, 3 y 4. Cuadrante 1, la abscisa y la ordenada son positivas. Esta sección de aquí, positivo y positivo. Cuadrante 2, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Este cuadrante 2 o esta sección de aquí. Cuadrante 3, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Esta sección de aquí. Y por último tenemos al cuadrante 4, la abscisa es positiva y la ordenada negativa. Esta sección que vemos aquí. ¿Cómo ubicar un punto en el plano cartesiano? Las coordenadas son el número que nos da la ubicación del punto en el plano. Las coordenadas se forman asignando un determinado valor al eje X y otro valor al eje Y. Esto se representa de la siguiente manera: P, X, Y, donde P representa el punto en el plano o el nombre del punto.
X, el eje será el valor del eje de la abscisa, que es el eje horizontal o el eje X. Y Y viene siendo el valor del eje de la ordenada o el eje vertical o el eje Y. Por ejemplo, A 2,8 significa el punto A se encuentra en la coordenada 2 para el eje X y 8 para el eje Y. Si queremos saber las coordenadas de un punto en el plano, trazamos una línea perpendicular desde el punto P hasta el eje X. A esta línea la llamaremos proyección del punto P sobre el eje X. Es decir, si tenemos un determinado punto, por ejemplo 2,3, a este punto, si trazamos una recta perpendicular al eje X, damos como valor el punto 2. Es decir, para el eje X, ese punto tiene un valor de 2. Y en cambio, este punto tiene un valor también de 3, pero para el eje Y. De esta manera, obtuvimos la coordenada de este punto 2,3. Seguidamente trazamos otra línea recta, como lo expliqué, desde el punto P hasta el eje Y, es decir, una proyección del punto P sobre el eje Y. En cada uno de estos cruces, las proyecciones con ambos ejes se refleja un número positivo o negativo. Son números, esos números son las coordenadas. Aquí tenemos en esta imagen cuatro puntos con diferente coordenada y con diferentes ubicaciones en los cuadrantes y en el plano cartesiano. Para finalizar, tenemos el punto menos 3,1, de hecho, porque tiene un valor menos 3 en el eje X y uno positivo para el eje Y. Les agradezco mucho por su atención.